Bienvenidos todos a este su programa, Mensaje de Amor para Salvación, y a este programa en particular y conoceréis la verdad. Vamos a ir a Dios en palabras de oración en esta tarde. Bendito Dios, Padre Omnipotente, Creador de cielos, tierra y mar y todo cuanto en ellos hay. A ti, dador de la vida y dador no solo de la vida física, sino también de la vida eterna, a través de la dádiva de tu Hijo Jesucristo, en nombre de quien oramos. A ti, nuestro Dios y Padre, sea dada la honra y la gloria, ahora y por todos los siglos. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque no nos pagas conforme a lo grande de nuestras iniquidades, sino conforme a lo grande de tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este día nos concede la oportunidad, Señor, de volver a presentar una vez más la palabra de Dios a través de esta estación de radio de mensaje de amor para salvación. Bendice a todos nuestros hermanos quienes administran esta estación y a todos aquellos quienes hacen posible, Padre, la transmisión en vivo. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Bendícelos, Padre, a todos y cada uno de ellos, sus familias, nuestros hermanos y hermanas en Cristo que nos escuchan en diferentes partes del mundo de habla hispana, como también a todas aquellas personas quienes tienen voluntad, Padre, de seguirnos y de escucharnos a lo largo del día en esta estación amiga. Bendice, Padre, a esta gran familia de predicadores que ministran tu palabra y que envían, Padre, el mensaje de salvación a aquellos quienes están perdidos. Rogamos, Padre, por nuestros enfermos. Rogamos también por aquellos lugares donde ha habido destrucción por causa de la naturaleza, que tu Padre tengas compasión de todos. Bendice tu palabra que será expuesta por labios de tu siervo. Calla a tu siervo y que solamente tu palabra se hable sin introducir pensamiento humano, sin introducir, Padre, doctrinas de hombres. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo te pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como es costumbre, eh, procuro eh, cuando empezamos poner los cantos, el canto de introducción, y mientras está el canto, hermanos, revisar que todo esté funcionando correctamente, tanto la estación de radio como también lo que es la transmisión por Facebook Live. Hermanos, me gustaría cantar un canto. Siempre empiezo directamente después de la oración con la clase. Y este canto va en relación, hermanos, a nuestro estudio que tendremos el día de hoy, la fe. Es el canto número 82. Oh, excelsa gracia del amor. Usted sin duda alguna lo conoce. Si está ahí, hermano, lo conoce, desde su lugar puede cantarlo, junto conmigo para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando el nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación,
pues Cristo obró la redención. Por ahí me distrajo un mensaje que me llegó y me desconcentré un poquito. Pero bueno, hermanos, una vez más, bienvenido, hermano Roberto, saludos. Eh, Hermano Margarito Lucio, también saludos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes quienes están sintonizando en esta oportunidad y a lo largo del día nuestros diferentes hermanos, quienes con mucho amor se preparan, hermanos, diligentemente en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios, a fin de poder estar ante ustedes compartiendo el mensaje de amor para salvación, con el propósito de edificarles a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, en primer lugar, honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, el edificarnos los unos a los otros, como también, hermanos, la importancia de que usted transmita este mensaje a todos sus contactos, en sus redes sociales, de modo que nosotros podamos, por la gracia de Dios, alcanzar a mayor número. Nosotros, hermanos, tenemos la ventaja de que este mensaje puede llegar de manera gratuita, literalmente, hermanos, a millones de personas que hablan nuestro mismo idioma. Entonces yo quiero invitarles a que ustedes, por favor, estos mensajes los escuchen, estén atentos al mensaje de la palabra de Dios, comenten directamente con los que estamos aquí detrás de la cámara o enfrente de la cámara exponiendo el mensaje de amor para salvación. Y a su vez, hermanos, compártanlo con más personas que ustedes saben que pudieran escuchar la palabra de Dios. Incluso compártalo de tal manera, hermanos, que hubiera personas que tal vez ustedes crean que no van a escuchar. A veces nos sorprendemos, hermanos. A veces aquellos en quienes estamos seguros y confiados de que escucharán, resulta que no le dan atención. Pero hay otras personas, hermanos, que en ocasiones están necesitando en su corazón el alimento de la palabra de Dios. Pido, por ejemplo, en sus oraciones por Héctor, un joven casado que visité el día de ayer. En mi antiguo trabajo, él era mi cliente. Y llegué a su casa, se acaba de cambiar de casa, me dio el pase y tuve el privilegio, hermanos, y la bendición tan grande de poder predicarle el Evangelio a él. Entonces pido las oraciones por él, por su esposa, por sus niños. Me parece que ya son 4 niños, 3 niñas y un niño. Entonces oren por él, por Héctor, un amigo mío, con quien hemos empezado a estudiar el día de ayer la palabra de Dios. Y quiero invitarle también a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, no solamente a sintonizarnos, sino también a hacer obra de evangelismo personal, a ir, hermanos, y buscar a aquel que está perdido. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes cuando en la iglesia vemos las bancas o las sillas vacías o los espacios vacíos. Sin embargo, hermanos, no hay ningún pasaje donde Dios le ordene al incrédulo que venga al lugar de adoración. Sin embargo, sí hay varios pasajes donde se nos invita y donde se nos ordena a nosotros ir y buscar al que está perdido. Entonces, hagamos cada uno, hermanos, nuestro trabajo. Pensemos como el Señor Jesús lo ordenó de manera global, de la predicación del Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos en todas las naciones, pero trabajemos, hermanos, en nuestra obra, en nuestra congregación local. No abandonemos, hermanos, el trabajo local que nosotros tenemos. Cada uno en nuestras congregaciones, conságrese. De nada sirve, hermanos, que usted y yo visitemos a otros lugares. Sí podrá en ese momento los hermanos sentirse complacidos con nuestra visita, agradecidos con ella, contentos, pero hermanos, será por unos instantes nada más. Yo les invito a cada uno de mis hermanos con mucho amor y respeto a trabajar cada uno más de lo que ya estamos trabajando en nuestras congregaciones locales. A que cada uno de nosotros, hermanos, tenga una función, una actividad y esté involucrado al 101% en nuestras congregaciones locales. Bien, hermanos, el tema que nos ocupa el día de hoy es Juan capítulo 3, versículo 16. Yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria. Si alguno de ustedes tal vez tiene dificultad para memorizar, una de las cosas que aconsejo yo en la congregación local, hermanos, es que enseñemos a nuestros niños a memorizar. Muchos tal vez ya hemos crecido y no crecimos con ese hábito, pero si enseñamos a nuestros niños, hermanos, yo he visto muchos niños quienes aún no saben leer, quienes ya pueden recitar de memoria. Usted, por ejemplo, va al kinder, a la graduación de los niños en el kinder, ya está próximo en el mes de julio. Por ejemplo, aquí en Dolores Hidalgo, en el día 6 de julio, me parece, son las graduaciones
de primaria y de kinder. Muchos niños recitan de memoria textos largos y bueno, nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros niños, de modo que ellos vayan creyendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted sabe el consejo del gran sabio Rey Salomón, inspirado además por el Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No queremos que nuestros niños se pierdan. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje sumamente hermoso. Es uno de los pasajes más icónicos del Nuevo Testamento. Es por mucho, hermanos, el más conocido. Juan capítulo 3, versículo 16. Este pasaje, hermanos, incluso las personas que no creen en Dios, incluso las personas ateas lo saben de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje, hermanos, dice aquí, el apóstol inspirado escribe, porque de tal manera. El apóstol Juan, hermanos, simplemente no encontró un adjetivo que calificara el amor de Dios. Él no dijo porque el amor de Dios es muy grande, porque el amor de Dios es sublime. Él simplemente dijo porque de tal manera, de tal manera. Hermana Claudia, Dios la bendiga. Claudia G, Dios la bendiga también. Gracias por sintonizar y gracias hermano Margarito, hermano Roberto por estar al pendiente de la sintonización y tal vez haya más, no lo sé. Dios los bendiga a todos. Entonces, hermanos, Juan no encontró aquí un adjetivo con el cual calificar el amor de Dios, por eso dice aquí, porque de tal manera. Y luego nos dice, hermanos, amó Dios. Encontramos, hermanos, el amor más grande y encontramos también al ser más grande. No estamos hablando del amor de un esposo, de un amante, de un padre, de una esposa, de un hijo hacia sus padres, de un hermano hacia otro hermano. Estamos hablando del ser más grande y del amor más grande, que usted y yo jamás podremos llegar a comprender en su totalidad. Nos damos una idea. De hecho, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Al conocer lo que Él hizo, hermanos, por nosotros, nosotros llegamos a ser recíprocos para con Dios. Somos agradecidos y le amamos con la misma intensidad, o al menos queremos amarle de la misma manera, con un amor limpio, con un amor santo, con un amor sacrificial. Fíjese lo que dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente hablamos, número uno, del mayor amor de todos, no solamente hablamos, número dos, del ser más grande de todos, sino que también, hermanos, hablamos de la mayor cantidad de personas. Por más simpatía que usted sienta hacia las personas, por más amor que usted sienta por la humanidad, siempre habrá un grupo limitado de personas a las cuales usted le dará su amor. Nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, nuestro núcleo, nuestra familia con la cual crecimos, porque lo vemos todos los días. Y aunque discutimos y aunque peleamos, hay ese sentimiento profundo. Llegamos a amar a nuestros maestros en el kinder, a nuestros compañeritos en el kinder, en la primaria igual, en la secundaria y así al ir avanzando. Conocemos a más y más personas también. Claudia Garza, de Nueva Rosita, Coahuila. Dios la bendiga, Claudia. Gracias por sintonizar y gracias a todos. Entonces, nosotros llegamos a amar a muchas personas a lo largo de la vida, pero no llegamos a amar a todos. No con este amor al menos. Yo amo a mi esposa sobre todas las posesiones que pudiera haber aquí en la vida. Estoy convencido, como dice Salomón, que quien haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Estoy convencido que la mujer es más valiosa que el oro y más valiosa que las piedras preciosas. Estoy convencido de ello. En primer lugar, por fe a lo que la Biblia dice, y en segundo lugar, porque por la gracia de Dios tengo una excelente, una maravillosa esposa. Dios la bendiga a ella. Amo a mis hijas.
Pero no es esa clase de amor de la cual estamos hablando aquí. Acabo de subir un video en el Facebook que me pareció maravilloso con respecto al amor que uno siente hacia su hermana carnal. Un amor limpio, un amor santo, un amor justo. Eh, Sin embargo, hermanos, aquí estamos hablando de un amor más grande, más sublime, más maravilloso. Estamos hablando del amor divino. Estamos hablando del amor de Dios. Este amor de Dios, hermanos, este amor del ser más grande de todos, abarca a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, hasta el último ser humano sobre la tierra. Cuando Cristo Jesús venga, cuando se escuche su voz de Dios desde el cielo y todos los muertos oigan su voz, todos los que estén en los sepulcros no solamente serán resucitados, sino que son amados de Dios. Y es lo que está diciendo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No solamente tenemos, hermanos, al amor más grande, no solamente tenemos al ser más grande, no solamente tenemos nosotros aquí, hermanos, a la mayor cantidad de personas, tenemos también, hermanos, la mayor manifestación del amor. Usted sabe, una cosa es sentir amor por una persona, otra muy diferente es decir que amamos a esa persona y otra muy diferente es poder demostrar que realmente amamos a esa persona. Nosotros, hermanos, tenemos que amar a las personas, pero tiene que ser un amor desinteresado, un amor nacido del corazón. Quiero decir, nacido de la voluntad. Es decir, la otra persona no tiene que hacer nada para ganarse mi cariño. Jesús lo dijo en estas palabras. Lo que hay adentro del corazón es lo que sale. Nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos de este amor del cual leemos en la palabra de Dios para poder compartirlo con las personas de una manera desinteresada. Romanos 12:11, porque para con Dios no hay acepción de personas. Tenemos que aprender nosotros a amar como Dios ama, de una manera desinteresada. Nosotros, hermanos, generalmente sentimos afecto por las personas que nos tratan bien. Y creo que es natural. Si alguien nos lastima, ya sea de manera física, de manera moral, de manera espiritual, ya sea de manera verbal o de cualquier otra manera que las personas maltraten, es natural sentir repulsión hacia esa persona. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice. Romanos 8:5. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 8:5? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos que aprender de Dios a amar a nuestros semejantes. Tenemos que aprender a amar a las personas con un amor nacido de la voluntad, nacido del deseo. Yo quiero brindarte mi amor, independientemente de qué clase de persona y qué clase de trato tú me des a mí, porque yo quiero honrar y glorificar a Dios. Hermanos, tenemos aquí la mayor manifestación del amor. Dijimos, tenemos que sentir este amor, tenemos que decir, hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia aparece la palabra amor? ¿Cuántas veces Dios nos está haciendo ver que Él nos ama? Y no solamente con palabras, sino con hechos. Hermanos, uno de los textos favoritos míos del Antiguo Testamento es el Salmo capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oh Jehová, Señor nuestro, dice ahí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este salmo, hermanos, en el Salmo 8 que acabo de parafrasear,
encontramos que Dios es el creador de todo. Pero en la creación, hermanos, usted y yo encontramos amor. Sí. Por ejemplo, cuando uno como padre va a tener un hijo, uno asegura un hogar. Y en ese hogar asegura que haya paz y tranquilidad para el nuevo ser que va a venir a habitar ese hogar. Incluso si hay la posibilidad, tenemos un cuarto antes de que nazca el bebé o la bebé, exclusivo para él o para ella. La esposa acostumbra, por ejemplo, ya sea comprarle su ropita o ella misma con sus manos tejer la ropita de su bebé. El varón, por su parte, acostumbra tenerlo pintado, tenerlo decorado. Si sabemos de qué sexo va a ser, varón o mujer, bueno, lo pintamos de azul o de rosa o de algún color en el cual sea alegre y sea sano para el desarrollo, para el sano crecimiento y desarrollo de nuestro bebé. Le hacemos tal vez una cuna con nuestras propias manos. Por ahí con el desarmador nos tronchamos algún dedo porque no somos carpinteros. Pero lo cierto es que nos desvivimos y nos sacrificamos para que esa personita que va a habitar este hogar tenga un lugar tranquilo y feliz. Esa casa procuramos que esté lejos de los depredadores. Procuramos que no sea en una zona donde haya vandalismo, donde haya delincuencia, donde haya peligro, porque amamos a esa persona. Bueno, hermanos, cuando Dios creó esto, creó, por ejemplo, muchas frutas, muchas verduras. Algunas no me gustan a mí, pero estoy agradecido con Dios porque tal vez le gustan a usted. Hay frutas, por ejemplo, que mi niña Estrella, la más grande, no come, que a Raquel le encantan. Y viceversa también. Y hay frutas que no le gustan a ninguna de las dos, pero a mi esposa sí. O a alguno de mis hermanas sí. O a alguno de mis padres sí. O tal vez a mí. Ahora, hermanos, una de las cosas que escuché de un hermano joven, soltero todavía, predicador en Celaya, Guanajuato, Josué, yo no me había puesto a pensar en esto, pero usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Dios le dio colores a las flores? Bueno, porque sabía que nos iba a hacer usted y a mí. ¿Se acuerda Salmo 8? Todo iba a ser puesto debajo de nosotros. Fue para nuestro beneficio, toda la creación. Usted puede ver las flores al caminar. Mismo Jesús dijo, ¿ven los lirios del campo? Usted ve flores, hermanos, y hay flores verdaderamente hermosas, maravillosas, un color que usted las ve y dice, wow, qué bonito, qué hermoso paisaje. Por ejemplo, recuerdo cuando viajamos por primera vez de Tijuana hacia Querétaro, hacia Puebla, hacia la Huasteca Potosina, y ver esos paisajes tan hermosos, tan maravillosos, hermanos, y uno no los contempla, pero son evidencia, hermanos, del amor de Dios. Cuando dice aquí, hermanos, que Dios amó al mundo, está hablando de la mayor cantidad de personas, pero también, hermanos, con la mayor demostración. No solamente Dios demostró su amor al ponerle color a las flores, el aroma, hermanos, el aroma de las flores. No es lo mismo. Aquí tenemos nosotros cercas el basurero. Está por lo mucho a 2, 3 kilómetros de distancia. Y en tiempos de calor, hermanos, es un olor feo porque además el aire viene en esta dirección. Gracias a Dios tenemos una casa aquí enfrente que mide más de 3 pisos y bueno, el aire pasa por encima, pero otros vecinos, hermanos, no tienen esa bendición. Pero cuando pasamos a un lugar, a un parque, y las flores, los botones se acaban de abrir, hermanos, y es en la mañana o es por la noche, usted huele y qué bonito. Eso es una prueba, hermanos,
de que Dios nos ama. Yo no me había puesto a pensar en esto, hermanos. Pero si hubiera usted puesto a pensar, ¿usted habría imaginado, por ejemplo, una vida en la cual no hubiera colores? En la cual usted probara el alimento que tanto le gusta y tuviéramos nuestro paladar, pero la comida simplemente no tuviera sabor. Cuando Dios creó los peces, hermanos, algunos de bonitos colores, también pensó, hermanos, en el sabor que iba a tener ese pez para usted y para mí. Pero la mayor dádiva de Dios, hermanos, la mayor manifestación del amor de Dios, no la vemos nosotros en lo que es el color de las flores, ni lo vemos nosotros tampoco en lo que es el sabor de los sabores, sino que la mayor dádiva de amor, hermanos, la mayor manifestación de amor de Dios, la vemos usted y yo en la dádiva de su Hijo Jesús. Hermanos, por primera vez acabo de abrir casi de manera accidental el chat. Siempre escuchaba ese sonidito de que llega un mensaje y no sabía cómo abrirlos. Les pido disculpas en las lecciones pasadas. Soy nuevo en las redes, hermanos. Soy un analfabeta, ¿por qué no decirlo? En lo que respecta a las redes sociales y el manejo de la tecnología. Pero veo que está aquí el hermano Omar Caín Corpus, el hermano Rigoberto, el hermano Jorge, Ana Barrientos, Wendy Sánchez, supongo, Marcelino Estrella. Bueno, hermanos, a todos bienvenidos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizando el día de hoy. Margarito también aparece aquí. Bueno, todos bienvenidos y gracias por estar escuchando a este siervo inútil delante de ustedes. Que Dios nos bendiga a todos. Hermanos, la mayor dádiva que encontramos nosotros en este ser tan grande es en la dádiva de su Hijo. Hermanos, me gusta mucho mencionar pasajes bíblicos y dejar que sea la Biblia la que se explique a sí misma. He sido criticado porque muchos hermanos me dicen, hermano, usted no explica nada, solamente lee. Bueno, pues ponga atención cuando leo, porque cuando leo ya no estoy hablando yo, sino que está hablando Dios y queremos que sea el Dios quien hable a nuestras vidas. Queremos escuchar los pensamientos que Dios registró para nosotros por medio de los apóstoles y profetas inspirados. Y en la carta a los hebreos, hermanos, me encanta la manera en la cual el escritor menciona que Dios escogió a su Hijo, o la dádiva que Dios nos dio. Yo quiero juntar, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, con la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, hermanos, en el versículo 2, hablando del Hijo, dice ahí, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Después de mencionar, hermanos, los atributos de Jesús y los que no leímos lo que hizo por nosotros en la cruz, aquí en el versículo 3, en la parte final. Después de mencionar, hermanos, estos atributos de Dios, estos adjetivos que lo califican, que lo identifican, hermanos, fíjese lo que dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermanos, hasta ahí la lectura. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, nunca, nunca. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy.
Sin embargo, del Hijo sí dice, tu trono, oh Dios. Bien, hermanos, este pasaje me impresiona, porque menciona, hermanos, con respecto a quién es Jesús. Ustedes saben, después de mencionar el amor que el Padre tuvo para nosotros y la dádiva de su Hijo, va a mencionar ahí, porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para los que saben, hermanos, eh, hermano Margarito Lucio, dice aquí, oyendo la clase y disfrutando de unos ricos frijoles charros que hizo mi esposa. Dios lo bendiga, hermano, y Dios la bendiga a su esposa también por preparar esos frijolitos con mucho amor, con mucho cariño para su esposo y para toda la familia. Y como no he comido, ya me dio hambre, hermano. Ya me antojó. Bien, hermanos. Estamos en Juan 3:16 con respecto al creer en Jesús, al creer en Él para vida eterna a fin de no perecer. La dádiva de Dios el Padre fue su Hijo, su propio Hijo. Muchas veces leemos en la Biblia, hermanos, por ejemplo en Efesios 1:3, en 1 de Pedro 1:3, con respecto a que se llama al Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Hebreos 1:8, hermanos, es el Padre quien está reconociendo a su Hijo como Dios. Tu trono, oh Dios. Esa expresión oh, la encontramos, por ejemplo, en Jesús reconociendo el valor de la mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Lo que implica que delante de Dios, delante de Jesús, la mujer no es inferior por ser mujer. Yo no sé por qué hay ese complejo entre hombres y mujeres. No hay varón ni mujer, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 28. Delante de Dios simplemente no hay acepción de personas. En Juan 3:16 Dios amó al mundo, está diciendo Dios amó tanto al hombre como a la mujer, que dio la misma dádiva por ambos. La mujer vale tanto como lo que Jesús derramó por ella en la cruz, lo mismo el varón. Somos iguales ante los ojos de Dios. Quizás con propósitos diferentes, diseñados incluso biológicamente diferentes, pero delante de Dios con el mismo valor. Bueno, yo trato de ponerlo igual, pero la cámara como que está chueca. Estamos al mismo nivel. Ninguno está por encima del otro. Somos iguales. Hermanos, esta expresión "oh" la encontramos también en el libro de Hechos, cuando alguien se refiere a un superior. Por ejemplo, Lucas llama a Teófilo "oh Teófilo". Hechos 1:1, en el primer tratado, "oh Teófilo". ¿Se acuerda de esa expresión también? "Oh excelentísimo Félix". Y así, hermanos, era para referirse a alguien superior. Esto me recuerda, hermanos, por ejemplo, cuando un servidor estaba por hacer el servicio militar, o cuando veo a los marines, cómo es que un superior reconoce a otro superior y ambos se saludan. Cada uno reconociendo la autoridad o el rango que el otro tiene. Bueno, hermanos, aquí en Hebreos 1:8, el Padre está reconociendo a Jesús como Dios. Sí, Jesús reconocía al Padre como su Dios. Pero aquí en Hebreos 1:8, hermanos, el Padre está reconociendo también a Jesús como Dios. Es maravilloso, hermanos. Y tenemos que entenderlo así, porque si no lo creemos así, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade aquí, hermanos, la palabra de Dios, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo del Padre, unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos dio a su propio Hijo. Pero este sí, Hijo, hermanos, en el cual usted y yo tenemos que creer para no ser condenados, en el cual usted y yo tenemos que creer
para ser salvos, también es Dios en naturaleza. Hermanos, sin salir del libro de Juan, nosotros podemos ver claramente que esa es la enseñanza del libro de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en el mueblecito blanco que se ve atrás tengo una Biblia. No quiero perder tiempo irla a buscar porque posiblemente alguna de mis niñas o alguno de los hermanos en el día de reunión la hayan movido. Pero en esta versión, hermanos, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios mismo era el verbo. Su servidor no sabe griego. Puedo identificar cuando está escrito en griego, pero no puedo leer en griego, mucho menos conozco de la gramática en griego. Pero hay hermanos muy queridos dentro de nosotros quienes casi son eruditos en griego. Conozco un hermano que incluso ha hecho un interlineal griego-español de todo el Nuevo Testamento y que da clases de griego. Y según estos hermanos quienes conocen mucho de griego, Juan 1:1 realmente dice textualmente, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Hay una versión textual que así lo traduce, y Dios era el verbo. Bueno, hermanos, sabemos por el versículo 14 que el verbo no es otro sino Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces queda bien claro, hermanos, que Jesús, quien era Dios en naturaleza, quien era eterno, porque esa es la enseñanza de Juan 1:1. Los judíos sabían que Jesús de Nazaret había hecho muchos milagros y que al ser resucitado había sido declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, tal cual lo leemos en Romanos 1:4, que haber sido resucitado entre los muertos y al comprobarse su resurrección con las Escrituras, él verdaderamente era Señor y Cristo. Sin embargo, el énfasis de Juan, hermanos, en el capítulo 1, versículo 1, es hablar de la preexistencia de Jesús como Dios, que Él en la eternidad era Dios. Usted sabe, muchas personas sí creen que Jesús sea Señor de la creación, pero no creen que sea Dios. Y van a citar Colosenses 1:15 para hacer su tesis o iniciar su tesis a partir de ahí, que Él es el primogénito de la creación, es decir, lo primero que fue creado. Bueno, hermanos, eso contradice, para empezar, el mismo pasaje de Colosenses 1:15, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y fíjese lo que dice ahí, porque en Él, ¿se fija? ¿Por qué es llamado primogénito? No por ser lo primero que fue creado, sino porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aún así, estas personas argumentan diciendo que ese pasaje enseña que Él existía antes de todas las cosas, pero no como Dios. Sin embargo, hermanos, esto es imposible de entender en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1, porque en el principio, es decir, cuando todo dio inicio, Él ya era. Él ya existía. Y existía, dice ahí, como Dios. Él mismo era Dios. Hermanos, no es el único pasaje que lo demuestra. Si usted me acompaña, por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, pasaje muy, muy conocido. Quiero que lo lea junto conmigo. Y quiero leerlo para no cambiarle alguna palabra. En el capítulo 20 de Lucas, versículo 26, Jesús ha resucitado, ha aparecido a algunos de los apóstoles y no estaba con ellos Tomás. Y Tomás había dicho, bueno, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, Juan capítulo 20, versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Jesús está aceptando esta adoración. Es importante, hermanos, que nosotros creamos en la dádiva del Padre. El Padre no nos dio a un ángel, no nos dio a un ser creado, nos dio al Creador mismo de todo lo que existe, visible e invisible. Todo lo que hay en el cielo fue creado por medio de Él como Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Romanos 15:4. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, Jesucristo es Dios mismo. Él es mi Señor y Él es mi Dios. Esa es la dádiva que el Padre nos dio. Nos dio a su propio Hijo. Hermanos, hay otro pasaje que me gustaría que consideremos, es Filipenses capítulo 2. Es versículos del 5 en adelante. Por eso, hermanos, al iniciar la clase empecé con este canto, canto número 82 de nuestros himnarios negros, cantos espirituales, que lleva por título: Oh excelsa gracia del amor. Dice ahí: por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Hermanos, Juan 3:16 tiene ese mensaje. Por fe en Jesús, que es la dádiva del Padre, se hace salvo el pecador. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero a no ser de que usted y yo creamos en él, no podremos ser salvos. Bien, Filipenses 2, hermanos, versículos del 5 en adelante, dice aquí claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense, hermanos, Él siendo en forma de Dios. Usted y yo tenemos una forma, ¿lo sabe? Esa forma es una forma humana. A diferencia de los peces, a diferencia de las aves, a diferencia de las bestias, a diferencia de todo lo demás, usted y yo tenemos una forma humana. Bueno, en contraste con nosotros, en contraste con los peces, en contraste con todo lo demás que existe, incluidos los ángeles, usted y yo tenemos, el Jesús y el Padre tienen la misma forma. Esa forma es la forma de Dios. Ellos tienen forma divina. Entonces dice aquí, hermanos: haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se fija usted? Al creer que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado por nuestros pecados y que resucitó para nuestra esperanza y para nuestra gloria, tenemos que confesar que Él también es mi Señor y mi Dios. El Padre, hermanos, nos dio a su Hijo unigénito. ¿Y quién es Jesús? No es el mismo Padre. Quiero hablar un poquito de esto. Juan capítulo 10, versículo 30. Creo que los pasajes que hemos visto, aunque hay muchos más, si hubiera preguntas, con toda confianza puede acercarse a un servidor. Podemos demostrar con la Biblia en la mano, porque la Biblia sí lo enseña claramente, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que Él es Dios en naturaleza. Lo fue antes de venir a este mundo, lo es ahora.
Ahora, pero sin embargo, hermanos, hay un pasaje que muchas veces se entiende mal en Juan 10:30. Dice aquí, yo y el Padre uno somos. Una de las hermanas recién bautizadas, saludos a Sergio Piedrasanta, a Mabel Alvarado, a Rosario Rocha, que me aparece aquí que se han unido al chat. Dios los bendiga. Gracias, gracias a todos por sintonizar. Estamos hablando de Juan capítulo 3, versículo 16. El amor más grande, el ser más grande, la mayor cantidad de personas, la mayor manifestación del amor y la mayor dádiva. Ahora, en la mayor dádiva, Dios nos dio a su Hijo unigénito, quien es Dios en naturaleza igual que el Padre. Dios mismo lo reconoce como a Dios. Tan cierto como que en Mateo capítulo 4, versículo 10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y encontramos en el libro de Hebreos 1 del 5 al 10, cómo es que cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre mismo dice, hablando de su Hijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, si Jesús no fuera Dios, el Padre mismo fuera el primer idólatra. Sería, hermanos, el primer sacrílego. Pero no es así, porque Jesús en verdad es Dios. Ahora, sin embargo, hermanos, aunque Jesús es Dios y es uno con el Padre, Jesús no es el mismo Padre. Esta confusión existía en una hermanita de 65 años recién bautizada, la hermana Conchita. Pido que oren por ella y por su esposo Aristarco. Son los más recientes en la congregación y tienen dificultades para congregarse porque viven lejos, y en el caso del Señor tiene del lado derecho todo paralizado. Aparte de que tiene todo el lado derecho paralizado, no tienen vehículo, no tienen que moverse, la hermana no puede llevarlo a tomar el camión. Es difícil para ellos. Entonces pido sus oraciones por ellos. Y a esta hermanita, donde antes se congregaba, antes de ser bautizada, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la verdad, se le había enseñado que Jesús y el Padre son la misma persona. Y uno de los pasajes que utilizaron para enseñarles que Jesús y el Padre es la misma persona es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y decía, este pasaje dice que Jesús y el Padre son uno, no que son el mismo. ¿Sí se fija usted? Este pasaje no dice, porque yo y el Padre somos el mismo. Dice, yo y el Padre uno somos. Hermanos, esto no es tan difícil de entender. Fíjese la implicación. Yo siempre, hermanos, cuando platico con las personas, digo, usted antes de hacer una afirmación, tiene que pensar en la implicación de lo que usted afirma. Porque si usted se fija bien en la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, la oración de Jesús es que usted y yo, la iglesia de Cristo, seamos uno con Jesús, con los apóstoles y con el Padre. Fíjese, Juan capítulo 17 dice así, versículos 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, es decir, los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando leemos Juan 17:20, hermanos, queda perfectamente claro, 20 al 22, que la oración de Jesús o la expresión de Jesús de ser uno no significa que seamos la misma persona. ¿Se fija usted? La oración de Jesús no fue que usted y yo fuéramos el mismo ser, sino que fuéramos uno. ¿Se da usted cuenta? Ahora, si nosotros ponemos Juan capítulo 10 y versículo 30 y nosotros decimos que ser uno significa ser el mismo Dios, entonces este pasaje, hermanos, haría de usted y de mí Dios también, porque usted y yo somos uno por la palabra de ellos. ¿Se da usted cuenta? ¿Cómo ser uno no es lo mismo que ser el mismo o la misma persona? También, hermanos, otra de las maneras en las cuales lo explico
es haciendo una pregunta muy simple y muy sencilla. Cuando una persona se casa con otra, ¿cuántas personas son? Somos dos personas unidas en matrimonio. Ahora, en Mateo capítulo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente. Fíjese bien, Mateo capítulo 19, hablando del matrimonio, versículos 5 y 6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Usted y su esposa son uno. Mi esposa y yo somos uno. En el lenguaje bíblico, en la mente de Dios, somos uno, pero no somos el mismo ser. No somos la misma persona. Oh, pero sí somos uno. Cristo y la iglesia son uno. Pero nosotros no somos Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Otra pregunta que les hago para tratar de hacer razonar a las personas es, ¿cuántas personas es usted? Y cuando he hablado con algunos pastores de la fe apostólica, ellos se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, mejor conocido como los solo Jesús o como los unitarios, que Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Espíritu. Se sorprenden y dicen, ¿cómo está eso? A ver, ¿cómo que cuántas personas soy yo? ¿Qué está usted loco? Me han dicho las personas. Yo soy una sola persona. Usted es una sola persona. Él, ella, son una sola persona. Y les hago la pregunta, ¿está usted seguro de ello? Porque según Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 16, usted y yo no somos una sola persona. ¿Qué dice ahí? Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Hay un hombre exterior? Hay un hombre interior. ¿Cuántas personas es usted? Bueno, según Pablo en este pasaje me han dicho, soy dos personas. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas personas es usted? Bueno, sin lugar a dudas, soy dos personas. ¿Está seguro? Y a veces bromeo con las personas porque siempre invitan a alguien más para platicar. Le digo, ¿quién da más? No, está claro, somos dos personas. ¿De veras? En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, la palabra de Dios dice así, en el versículo 23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro, singular, ser, singular, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos un solo ser. Somos una sola persona. Pero somos seres complejos, no seres sencillos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Somos tres, pero somos uno. El cuerpo no es el alma. El alma no es el espíritu. El espíritu no es el cuerpo. Sin embargo, estos tres son uno. Un solo ser. Tenemos al Padre. El Padre no murió por usted y por mí en la cruz. Él nos dio a su Hijo. El Espíritu Santo no derramó su sangre en la cruz. En la mesa del Señor no podemos orar y decir, Padre eterno, te damos gracias por la sangre que diste por nosotros en la cruz. El Padre no dio la sangre. Fue su Hijo, quien siendo Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros en la cruz. Y todo esto, hermanos, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre, en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermanos, Jesús mismo dijo en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, hermanos, tenemos nosotros en Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más grande de todos. Y es el versículo más grande de todos, no por tener mayor letras o mayor oraciones, o por ser el más extenso, sino porque habla del amor más grande, porque de tal manera amó el ser más grande, Dios, la mayor cantidad de personas al mundo, la mayor manifestación del amor que ha dado, la mayor dádiva a su Hijo unigénito. El mayor requisito para que todo aquel que en él cree, que cree en Jesús como Dios, pero no como el Padre, sino como la dádiva de Dios, el Hijo unigénito del Padre, para que todo aquel que en él cree, mayor requisito, no se pierda. Ese es el mayor peligro que usted y yo tenemos, sino que tenga vida eterna. La mayor recompensa que usted y yo jamás podremos llegar a imaginar. En lugar, hermanos, de poner el himno ya pregrabado que pongo con ustedes, quiero volver a cantar el canto número 82. Oh excelsa gracia del amor. Por fe en Jesús se hace salvo el pecador. Por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, sin merecer tan rico don. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó, y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Bueno, hermanos, una prueba de que soy falible, de que cometo errores. Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sintonizarnos en esta ocasión, totalmente en vivo, de ser editado. Créanme, habría quitado esos errores. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí está también la hermana Flor González. Dios la bendiga, hermana Flor. Gracias por saludar. Dios nos bendiga a todos.